Hola, permíteme contarte algo. La verdadera historia rara vez está escrita en los libros. En realidad, está en la cicatriz de un volcán, en el sabor de una planta y en el eco de una canción olvidada. Yo soy Duque, y mi misión es ser tu guía a través de estos relatos perdidos. Juntos, no vamos a memorizar fechas, vamos a conectar con el pasado para entender nuestro presente. Bienvenido al Ducado de la Historia. Ahora sí, que nuestra crónica comience. Imaginen esto, hace 335 millones de años, casi toda la tierra firme del planeta estaba unida en una sola y gigantesca unidad. Un supercontinente al que llamamos Pangea. Tenía costas verdes llenas de vida y un centro árido seco donde nada quería crecer. Sin embargo, esta unidad no duraría para siempre, ya que durante la era mesozoica, el manto terrestre comenzó a desgarrar esta descomunal placa. El proceso de fragmentación que se inició, y sigue ocurriendo por cierto, redefinió la geografía global, y con ello el curso de la evolución. La primera gran fragmentación dividió Pangea en dos supercontinentes, la Eurasia al norte y Gondwana al sur, divididos por el expansivo mar de Tetis. Seguro se están preguntando, ¿y México? Bueno, México no surge como una entidad única y coherente de esta fractura, sino que se forma en un complejo mosaico de terrenos nacientes de otras fracturas y movimientos, soldándose a la Eurasia durante millones de años. Pero no olvidemos Gondwana, lo que sería actualmente Sudamérica, ya que bloques de esta masa se desprendieron y rotando lento pero seguro, migraron al norte, formando lo que hoy sería el bloque maya, incluyendo la península de Yucatán. Yucatán es clave en este capítulo, recuerden eso. Este proceso de ensamblaje, donde las piezas de distintos orígenes son cosidas geológicamente, explica la extraordinaria diversidad de rocas, fallas y provincias geológicas que caracterizan al país, sentando las bases para la futura diversidad de ecosistemas y, sobre todo, para la vida misma. Una vez formado nuestro escenario, la vida comenzó a florecer en abundancia. Hace 150 millones de años, la Tierra experimentaba climas húmedos, cálidos, de tropical a bochornoso, sin casquetes polares, o sea, no venteaba y fresco en las tardes. Esto ayudó demasiado a la flora, a crear un vasto ecosistema que dio inicio a una gigantesca fauna. Esta etapa de la Tierra se le conoce como el Período Jurásico, donde ustedes ya saben lo que surgió. ¡Los dinosaurios! Lamentablemente para México, el registro fósil del periodo Jurásico es uno de los menos abundantes en nuestra historia. Pero los hallazgos existentes nos abren una ventana fascinante a un mundo dominado por gigantes tanto en tierra como en mar, que era lo que cubría gran parte del territorio mexicano en ese momento. Gran parte del noreste, que serían por ejemplo Tamaulipas, Nuevo León, y centro, que serían por ejemplo Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, se fueron testigos de esto al estar sumergidos completamente, aunque como todo en la naturaleza, eventualmente esto cambió, y las costas del Golfo de México fueron surgiendo, dando más terreno a los gigantes terrestres que ya dominaban este páramo. El yacimiento más importante para comprender la vida terrestre del Jurásico mexicano es el Cañón del Huizachal, en Tamaulipas. De hecho, es el único registro realmente sólido que tenemos del Jurásico en toda Norteamérica. La fauna del Huizachal revela la existencia de un amplio ecosistema. Entre los más importantes está el herbívoro Heterodontosaurus, el carnívoro Megapnosaurus y un carnívoro más robusto probablemente relacionado con el Ceratosaurus. Además de los dinosaurios, en este yacimiento se descubrió un protomamífero tritilodóntido, el Bocaterium mexicanum. Es que yo no sé por qué pongo estas palabras que no las sé pronunciar. Un pequeño animal que vivía a las sombras de los grandes reptiles. Pero mientras los dinosaurios comenzaban a dominar la Tierra, los mares mexicanos eran el reino de otro grupo de reptiles formidables, los reptiles marinos. Ictosaurios con forma de delfín, plesiosaurios de cuello largo y sobre todo los pliosaurios.
Patrullaban las cálidas aguas que cubrieron los estados de Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. El fósil más emblemático de este dominio acuático es, sin duda, el conocido como el monstruo de Arranberry. Los restos de este colosal animal fueron descubiertos formalmente en 1985 por un estudiante de geología en el municipio de Arranberry, Nuevo León. ¿Y por qué formalmente? Bueno, porque curiosamente los pobladores ya sabían de la existencia de estos huesos, pero creyendo que pertenecían a alguna criatura mitológica, pues los pulverizaban para usarlos en remedios caseros. Eran otros tiempos. El animal fue identificado como un pliosaurio. ¿Y qué creen? Este joven de 14 y 18 metros era apenas un adolescente. Imaginen lo que habría alcanzado de adulto, pero nunca lo sabremos, porque sus vértebras quedaron marcadas por la mordida de otro pliosaurio. El asesino, tal vez un miembro de su propia especie. El hallazgo fue mundialmente importante, ya que ya se tenían registros de pliosaurios, pero en Europa y de menor tamaño, creando una nueva perspectiva de estas especies. La majestuosidad de esta criatura ha sido inmortalizada en una réplica a escala 1:1 que se exhibe en el Papalote Museo del Niño en Monterrey, suspendida como si nadara en las profundidades del antiguo mar Jurásico. Pero los gigantes del Jurásico no eran eternos, y pronto otro capítulo abriría paso. Dejando atrás el periodo Jurásico, no tanto, solo unos 5 a 10 millones de años, entramos de lleno al periodo Cretácico, que es el pináculo del dominio de los dinosaurios. Y en México, el registro fósil de esta etapa es uno de los más diversos y abundantemente excepcionales. Y cabe mencionar que durante esta época, la geografía siguió cambiando, formando casi la forma actual del continente americano y volviendo a México en el hogar de un panteón de criaturas espectaculares. Desde manadas de herbívoros gigantes hasta algunos de los depredadores más formidables que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Un ejemplo claro de esto es Coahuila. En este tiempo el océano Atlántico se había ensanchado y un gran mar interior conocido como el Mar Interior Occidental dividía a Norteamérica en dos masas de tierra. El territorio mexicano constituía el margen sur de la masa continental occidental. El estado de Coahuila era una vasta y exuberante planicie costera, un delta pantanoso con una constante sedimentación por inundación, bañado por ríos que desembocaban en los vestigios del mar Tetis. Clima tropical seco, la vegetación abundante. Era el escenario perfecto para la vida y para que la muerte quedara registrada en piedra. Hoy, ese pasado vive en el Museo del Desierto de Coahuila, un recordatorio que bajo nuestros pies y no en lejanas tierras yace uno de los capítulos más épicos de la vida en la Tierra. El ecosistema del Cretácico mexicano era mucho más que solo dinosaurios. En el cielo patrullaban los peptosaurios, reptiles voladores de diversos tamaños. Aunque sus huesos son delicados y raramente fosilizan, su presencia en México está confirmada por huellas fosilizadas descubiertas en Puebla. Imaginen un cielo mexicano, pero no con sopilotes, sino con alas de 10 metros de longitud. Un cielo que rugía, no graznaba. En los ríos y estuarios de Coahuila acechaba uno de los depredadores más temibles de la época, el cocodrilo gigante de Inosuchus, con longitudes que podrían superar los 10 metros. Este coloso era lo suficientemente grande como para emboscar y devorar a drosaurus por montones que se acercaban a beber, como lo atestiguan marcas de mordidas encontradas en los huesos de estos dinosaurios. Lo único que han cambiado los cocodrilos es en tamaño, porque siguen siendo los roomies más incómodos en cualquier río, ¿verdad, Tampico? Mientras tanto, pequeños mamíferos del tamaño de roedores y musarañas sobrevivían en los nichos ecológicos que los gigantes dejaban libres, esperando su oportunidad pacientemente para heredar la tierra. Una oportunidad que muy pronto tendría, ya que mientras los gigantes reinaban sobre la tierra, en el cielo se acercaba un visitante inesperado, uno que no pedía permiso, y que estaba a punto de cambiar la historia del planeta para siempre. Hace 66 millones de años, la vida transcurría con normalidad en su día a día. El tiranosaurio Rex era el ápex de su época y el Deinosuchus acechaba en los ríos, y los cielos eran dominados por los pterosaurios. Pero eso estaba a punto de cambiar, ya que la Tierra vivía su último acto bajo el telón del Cretácico. Una amenaza inconmensurable entró de lleno en la atmósfera, a una velocidad estimada de 20 a 30 kilómetros por segundo, con un diámetro de 14 kilómetros. Un proyectil cósmico encendió el cielo en un rojo ardiente, y antes de que algún ser pudiera reaccionar, impacto. No había nada que pudieran hacer. Este coloso impactó de lleno en la Tierra, en un mar poco profundo que cubría lo que hoy es el pueblo de Chicxulub, en la costa de Yucatán.
de una forma inimaginablemente violenta. En una fracción de segundo, la energía liberada vaporizó el asteroide con todo su alrededor. El impacto formó un cráter momentáneo de unos 100 kilómetros de diámetro y 30 kilómetros de profundidad. Inmediatamente, el suelo del cráter, sometido a una presión extrema, rebotó elásticamente levantando una montaña central de roca fundida y pulverizada que, por un breve instante, alcanzó una altura de 15 kilómetros, casi el doble del monte Everest, formando el verdadero infierno en la Tierra. Miles de escombros salieron y retornaron a la superficie, una lluvia de fuego, lava y roca cayendo violentamente, replicando en mucho menor medida su origen, pero siendo igual de devastadora. Los gigantes que dominaban la Tierra no tenían escapatoria. Fue la propia magnitud de su presencia lo que los condenó. Olas de cientos de metros arrasaron con todas las costas del Golfo de México, en un vaivén violento que no daría ningún respiro. La Tierra se volvió un horno que encendió bosques y mató inmediatamente a los que la onda expansiva no pudo vaporizar. El impacto de miles de bombas atómicas no se compara con el día que el cielo cayó. Y esos fueron solo los primeros minutos del impacto. La devastación comenzó a apaciguarse, pero no las consecuencias. Después del incandescente fuego que cubría gran parte de la Tierra, una cantidad inmensa de polvo y ceniza se alzó hasta la estratosfera, lo que terminó por condenar a los sobrevivientes. Este velo de partículas oscureció la Tierra durante años, quizás décadas, sumiendo el planeta en un invierno de impacto. La oscuridad y el frío detuvieron la fotosíntesis, matando a millones de plantas y provocando el colapso de la cadena alimentaria desde su base. Cuando los dinosaurios herbívoros murieron, los depredadores más temibles de la Tierra perecieron ante la hambruna, culminando en la extinción masiva de los dinosaurios. Pero para lo que ellos fue la devastación, para otros fue un vacío de oportunidades. Seres que se refugiaron en las profundidades de los mares, seres que pudieron huir por aire del infierno que arrasó la tierra firme, y seres que vivían escondidos bajo la sombra de los reptiles gigantes, ahora podían salir de los agujeros más recónditos de la Tierra para dominar el nuevo mundo. Los años de oscuridad estaban llegando a su fin. Los pequeños rayos del sol comenzaron a penetrar la ahora menos densa capa de escombros precedente de la gran extinción. Y como la Tierra siempre ha demostrado, dio lugar a la preservación y recuperación de la vida. El periodo Jurásico terminó con un cementerio exagerado de titanes caídos, reservas de cuerpos putrefactos que dieron lugar al Paleógeno, un periodo dominado por los mamíferos. Mamíferos que sobrevivieron gracias a la carroña de estas reservas, nuestro verdadero momento más humilde. Los mamíferos que durante el Mesozoico habían sido en su mayoría criaturas pequeñas y nocturnas, experimentaron una explosión de diversidad, crecieron en tamaño, se adaptaron a diferentes dietas y colonizaron hábitats en todo el mundo. Entre los supervivientes de la gran extinción se encontraba un género de pequeños mamíferos llamado Purgatorius, que aunque no lo sabían, llevaban en sus genes el futuro de todo un planeta. Pero mientras los mamíferos avanzaban lentamente a un ascenso que les diera el dominio de esta tierra, los vestigios del linaje de los dinosaurios comenzaron a reaparecer. Las aves. Después de la gran tribulación, las aves comenzaron a asentarse en partes de todo el mundo. Un gran ejemplo de asentamiento fue Sudamérica, donde decidieron aterrizar de forma más permanente, surgiendo así las aves del terror. Grandes aves no voladoras y carnívoras que se convirtieron en los depredadores dominantes durante millones de años. El mundo no olvidaría tan fácil a sus grandes gobernantes. Dando un salto en el tiempo, hasta la época más reciente del Cenozoico, el Pleistoceno, la era de hielo para los cuates, que empezó hace unos 2.6 millones de años y terminó hace unos 11.700 años, el territorio mexicano estaba poblado por una nueva asamblea de gigantes, la megafauna, la cual era conformada por mamuts, mastodontes, perezosos, glipodontes, que eran como armadillos pero más grandotes, caballos, bisontes y el mejor animal de toda la prehistoria, el camello americano. Y tigres dientes de sable, ahí andaban. Estos grandes mamíferos, muchos de ellos inmigrantes del norte y Sudamérica, formaron un ecosistema tan espectacular como el de los dinosaurios que le precedieron. La diversidad de esta megafauna era asombrosa, con importantes yacimientos fósiles encontrados en todo el país, especialmente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Bueno, al menos no se destruyó un lago seco y se aprovechó un terreno que solo era un cementerio prehistórico. Casi nada. El mundo era un paisaje dominado por esta espectacular megafauna, que representaba tanto una fuente vital de alimento como una amenaza mortal. ¿Para quién? Pues para los humanos, al menos para los primeros pobladores que llegaron al continente americano. Y así, los humanos emergieron, aceptadamente naciendo desde África, recorriendo y poblando Europa y Asia, para después pasar caminando por el estrecho de Bering, o tal vez no, llegando al continente, y así dando origen a nuestras más antiguas tierras. La crónica de hoy ha sido escrita y contada, pero siempre hay una página más por leer. Yo soy Duque, y ahora me interesa leer tu parte. Déjame tu opinión sobre este capítulo en los comentarios, y para que este libro nunca se escape de tus manos, suscríbete y activa las notificaciones. Te espero para descubrir juntos el próximo relato, aquí, en el Ducado de la Historia. Muchas gracias.